obstructiva. Y es poco frecuente, pero ocasionalmente la llegamos a ver. Y a veces el que nos orienta es el electrocardiograma. Y como la exploración tiene una característica especial, habitualmente siempre nos las preguntan, aunque realmente es una enfermedad poco frecuente. Es la miocardiopatía. Vamos a entrar en miocardiopatías. Primero la miocardiopatía hipertrófica obstructiva. Ahora vamos a poner la presentación. Ustedes me dicen si se ve. Ahorita un momentito. Ustedes me dicen si se ve. Cuando se vea me avisan. Ya se vio, doctor. Una de las características de miocardiopatías es que el proceso empieza en el miocardio, la enfermedad empieza en el miocardio. Por ejemplo, nosotros sabemos que la hipertensión arterial sistémica causa hipertensión, causa hipertrofia del ventrículo izquierdo, pero se llama una cardiopatía hipertensiva pulmonar. Pero ahora vamos a ver algo que se llama miocardiopatía. Miocardiopatía, entonces, cuando el proceso se inicia a nivel del músculo. ¿Qué es una miocardiopatía? Enfermedad que afecta primariamente al músculo cardíaco, es decir, la causa está a nivel del músculo cardíaco. Habrá unas causas que podemos especificar y otras, la mayoría son idiopáticas, por eso dice independientemente de su etiología. Y hay tres tipos de miocardiopatías, una que se manifiesta por dilatación, otra por hipertrofia o otra por restricción al llenado del corazón. Entonces la miocardiopatía, enfermedad que afecta primariamente al músculo cardíaco. En ocasiones conocemos la causa y en otras no. Que hay tres tipos, dilatada, hipertrófica y restrictiva. Sin que se esté presente una sobrecarga hemodinámica. Le comentábamos que la hipertensión arterial se llama una cardiopatía hipertensiva, sistémica, hipertrófica. Quiere decir que la hipertensión causó que se hipertrofiara el ventrículo. Pero ahorita vamos a ver otras patologías que llamamos miocardiopatía cuando el problema fundamentalmente es el músculo cardíaco, que puede involucrar el funcionamiento de las válvulas aurículos ventriculares. O sea, el problema no está en las válvulas, sino en el músculo cardíaco. Y esta es una de las definiciones más sencillas que nos dicen. Miocardiopatías tenemos hipertrófica, dilatada y restrictiva. De la hipertrófica, cuando la hipertrofia es fundamentalmente septal, como estamos viendo aquí, se llama obstructiva. En el inglés llaman con gradiente. Nosotros llamamos obstructiva. Y hay sin gradientes, sin obstrucción. Entonces la miocardiopatía hipertrófica que vamos a ver ahorita hay dos tipos. Con gradiente o sin gradiente, o podemos también decir obstructiva y no obstructiva. ¿Qué es lo que obstruye? El paso de la salida de sangre del ventrículo hacia la aorta. Entonces, miocardiopatía hipertrófica con o sin gradiente, es decir, con obstrucción o sin obstrucción. Miocardiopatía dilatada. Tenemos un corazón grandote, pero el problema empezó en el músculo, se dilató. ¿Por qué? Algunas cosas las sabremos y otras no. Todos sabemos que cuando hay una cardiomegalia, taquicardia y galope, hay retención hídrica a nivel pulmonar y sistémica, y en cardiología, el aumento del líquido en los distintos
ya sea en pulmón o a nivel sistémico, se llama congestión, por eso te llaman miocardiopatía. Miocardiopatía congestiva o dilatada, cualquiera de los dos términos. Congestiva es que está lleno de líquido el paciente. Dilatada se refiere a que el corazón está muy dilatado. Y miocardiopatías restrictivas hay dos tipos. Una, como están viendo aquí, el endocardio se engruesa. ¿Por qué? No se sabe. Obliterativa quiere decir que el miocardio está infiltrado de algunas sustancias extrañas que vamos a ver después. Conclusión, la definición es muy fácil. Miocardiopatía hipertrófica con obstrucción y sin obstrucción. Miocardiopatía dilatada o congestiva. Restrictiva, que puede ser por proliferación del endocardio. O obliterativa, cuando está infiltrado el músculo cardíaco. Esa es la clasificación. Ahorita solo vamos a ver la hipertrófica. Miocardiopatía hipertrófica. Si es una miocardiopatía que está afectado inicia el proceso en el miocardio. Dice determinada genéticamente. Quiere decir que en ocasiones se encuentran alteraciones congénitas en alguna parte del músculo cardíaco. Y consiste en un aumento inexplicable del grosor del ventrículo izquierdo. ¿Por qué se hipertrofió este músculo cardíaco? No encontramos una causa. Ya sabemos que un ventrículo hipertrófico está rígido. Y si un ventrículo está rígido, cuando se llena, menor volumen y mayor presión, y eso conocemos como disfunción diastólica. El 25% tiene obstrucción. ¿En qué consiste esta obstrucción? Dice, es una obstrucción con gradiente al tracto de salida del ventrículo izquierdo. Quiere decir que cuando el ventrículo se contrae, ese chorro de sangre tiene un problema para su paso hacia la válvula aórtica, como vamos a ver ahorita. Y por lo tanto, la válvula anterior de la medial, de la mitral, que ahorita lo vamos a explicar, este movimiento, el cual genera que se abra y da un soplo. Ahorita lo vamos a explicar en la siguiente. ¿Y qué es un efecto Venturi? Es un aumento de la velocidad de salida del ventrículo izquierdo con un aumento de la contractilidad muscular. A ver, vamos a primero, anatómicamente, ¿cómo está esta hipertrofia? Habitualmente, si un paciente tiene un corazón normal y se le sube la presión o una estenosis aórtica, el músculo se hipertrofia. Pero se hipertrofia, las fibras musculares están ordenadas y se engruesan, se hipertrofian. En cambio, en la miocardiopatía, habitualmente es una alteración congénita. Las fibras miocardiales están gruesas y desordenadas. Y dentro de ellas hay trazos de fibrosis. Y por lo tanto, como el músculo está muy grueso, hay anormalidades de las pequeñas arterias coronarias. Aquí está un ejemplo. Tenemos normalmente el desarrollo de las fibras musculares están ordenadas. Esa hipertrofia sigue este orden, ¿no? Hipertrofia del músculo. En cambio, en la miocardiopatía hipertrófica, las fibras musculares están muy gruesas y están desordenadas y hay zonas de fibrosis. Es una alteración congénita. Aquí es un desarrollo normal de la fibra miocárdica, pero que una causa como la hipertensión arterial o la estenosis aórtica ocasionaron que se hipertrofie. La miocardiopatía hipertrófica, la última clasificación es esta de 1985. La que vemos en México ocasional es la que conocemos como miocardiopatía hipertrófica obstructiva, es decir, la hipertrofia es en el septum.
Está hipertrofiado el septum. ¿Por qué? No sabemos por qué. En otros lugares, predomino apical. En esta zona se hipertrofia. Y hay otros tipos en el cual es medio ventricular, a la mitad se hipertrofia. La que logramos encontrar en ocasiones en México es esta, o la más común de todas es la hipertrofia septal. Causa, dice que hay una transmisión autosómica dominante con penetrancia variable. Puede o no haber, sí, fíjense, el 50% algún familiar. Y a lo mejor en esa familia no se ha detectado miocardiopatía hipertrófica, pero hay antecedentes de muerte súbita. El 40% de todos estos pacientes en los estudios se asocia un defecto en el gen de la cadena pesada de la miosina. Es el cromosoma 14, quiere decir una alteración autosómica dominante, por lo tanto es congénita y no sabemos. ¿Y qué es lo que sí sabemos? Que la miocardiopatía hipertrófica obstructiva se hace adolescente, se hace evidente en la infancia. Y esto para nosotros es interesante. Nosotros, cuando menos en la noticia, hemos oído que algún atleta de repente tuvo una muerte súbita y un paro cardíaco. Y que probablemente pues, el equipo que hay fue reanimado nuevamente y logró recuperarse, pero a veces no. Por eso dice que probablemente la causa más frecuente de muertes súbitas de origen cardíaco en el adulto y sobre todo en atletas es la miocardiopatía hipertrófica obstructiva. Hay causas de transmisión genéticas y hay otras mutaciones espontáneas. La ataxia, cuando ustedes estudiaron neuro, vieron la ataxia de Friedrich y también puede cursar con miocardiopatía hipertrófica. Entonces, un paciente con miocardiopatía hipertrófica puede estar asintomático si nunca se ha hecho un electrocardiograma o un ecocardiograma. Asintomático, es decir, pues no tengo nada, no siente nada. Y fíjense que la primera manifestación puede ser una muerte súbita. O la primera manifestación es síncope o lipotimia, lipotimia, sensación de caída. O síncope. Entonces, todos los pacientes que veamos, no importa la edad, con síncope, le tenemos que hacer un electrocardiograma. Y algo muy específico, fíjense bien, estos pacientes pueden tener de repente dolor torácico opresivo, pero si nosotros le damos nitroglicerina, en lugar de mejorar, el dolor aumenta, porque incrementa la obstrucción dinámica. Es decir, es interesante, ¿no? Alguien llega al hospital y tiene dolor opresivo, la presión está normal y damos un nitrato sublingual y el dolor, en lugar de disminuir, aumenta. Eso es muy raro, pero entonces hay que estudiarlo. Un electrocardiograma nos puede ayudar a pensar si es una miocardiopatía obstructiva. La disnea. ¿Por qué hay disnea? Al haber ventrículo rígido, es decir, hipertrófico, cuando se llena, menor volumen y mayor presión, y cuando esto es importante, el paciente tiene disnea porque hay hipertensión venocapilar pulmonar. Puede haber un soplo sistólico rudo en el ápex, que es un soplo de insuficiencia mitral. Y este soplo tiene las siguientes características. Si disminuye la precarga, el soplo aumenta. Y si aumenta la precarga, el soplo disminuye. Esto quiere decir que si yo pienso en una miocardiopatía hipertrófica obstructiva, lo tengo que explorar acostado. Después lo tengo que poner de pie, maniobra de Valsalva y maniobra de cuclillas.
A ver, una maniobra que disminuya el retorno venoso. ¿Cuál sería? Ponerlo de pie. ¿Cómo va a estar el soplo? Aumentaría. Otra maniobra que disminuye el retorno venoso. Maniobra de Valsalva. El soplo entonces, ¿qué haría? Aumenta. En cambio, la maniobra de cuclillas, el retorno venoso aumenta y el soplo disminuye. La maniobra de Valsalva, pues ya no la vamos a repasar, ya la hemos visto, ¿no? Ya sabemos que la maniobra de Valsalva, hay cuenta que es como una manifestación, una reacción vagal, bradicardia, hipotensión arterial, y el retorno venoso disminuye, por lo tanto el soplo aumenta. En posición corporal, cuando se acuesta el paciente, el retorno venoso aumenta y cuando se pone de pie, el retorno venoso disminuye. Y la posición de cuclillas, ¿qué hace con el retorno venoso? Aumenta y el soplo disminuye. Pero ¿qué es lo que nos orienta a la miocardiopatía hipertrófica? Entonces tenemos un paciente que clínicamente, ¿qué puede tener? Puede tener en algunos de sus familiares muerte súbita en su juventud o cuando está haciendo ejercicio, pero que no se estudió, pero puede tener ese antecedente, muerte súbita o familiares con síncope. El paciente puede estar asintomático o tener síncope, porque si tuvo una muerte súbita, pues ya no, salvo que esté en un lugar donde lo puedan reanimar. Entonces, la característica clínica es que puede tener síncope o lipotimia. Y familiares, algunos familiares con antecedentes de muerte súbita. En estos pacientes tenemos que buscar siempre tomar un electrocardiograma porque puede ser una miocardiopatía hipertrófica obstructiva, pero también puede ser una alteración del QT largo o QT corto. En el electro, ¿qué vamos a encontrar? Dijimos que las fibras están gruesas y desordenadas, y hay trazos de fibrosis, y esta fibrosis en el electrocardiograma se manifiestan con onda Q, que estas onda Q son anormales. Anormales porque la onda Q, sabemos que onda Q solo es necrosis cuando se acompaña de elevación del segmento ST. Vamos a encontrar un electrocardiograma con datos de hipertrofia del ventrículo izquierdo. Y puede tener o no arritmias supraventriculares o ventriculares. Fíjense, yo veo este electrocardiograma y veo que hay hipertrofia del ventrículo izquierdo, vean B5 y B6, pero tiene Q, claro, no es una Q de necros, pero sí, ya llega el D1 a BL, desde B3, B4 y B5 y B6. Hipertrofia del ventrículo izquierdo, con presencia de onda Q, pensar en miocardiopatía hipertrófica. ¿Cómo ya voy a saber si hay obstrucción o no obstrucción? Si tiene soplo, es obstructiva y si no tiene soplo, no obstructiva. Entonces, miocardiopatía hipertrófica, antecedentes de lipotimia o algún familiar de muerte súbita. Es un joven que le tomamos un electro, no tiene estenosis aórtica y tiene hipertrofia del ventrículo izquierdo, con presencia de onda Q, que es la que vemos nosotros. La demás, habitualmente las otras no la vemos. La radiografía de tórax. La radiografía de tórax es normal, salvo que pase mucho tiempo y se desarrolla insuficiencia cardíaca por dilatación cardíaca, puede ser, pero habitualmente el corazón sabe el tamaño normal y el ventrículo izquierdo redondito. ¿Qué es? Entonces, tengo un paciente que tiene familiares con antecedente de síncope, que puede ser joven o de mayor edad, pero habitualmente no es después de los 60 años, es un paciente joven, máximo 40 a 50 años. Y el paciente puede tener de síncope
puede tener síncope o lipotimia como antecedente. En el electrocardiograma vemos que hay hipertrofia del ventrículo izquierdo con ondas Q. En D1, ABL, B5 y B6, sí, en la cara del ventrículo izquierdo. ¿Qué le debemos de hacer un ecocardiograma? El ecocardiograma nos va a decir cómo está la distribución de la hipertrofia y si está hipertrofiado el septum. Y a la exploración y también el eco nos va a dar orientar si hay insuficiencia mitral. Sabemos que a estos pacientes le hacen el eco, ¿verdad? Ven que está hipertrófico el ventrículo izquierdo y el septum. Le dan una prueba que se llama nitrito de amilo. Nitrito de amilo es como el isosolvit, produce vasodilatación y baja el retorno venoso. Y por lo tanto, si tiene obstrucción, va a aumentar el soplo. Es lo que estamos viendo aquí, que está aumentando el soplo. Igual acá, inhalación de nitrito de amilo para demostrar una obstrucción. Fíjense cómo está aquí. Y esta diapositiva muy sencilla nos va a explicar por qué hay soplo en la insuficiencia, en la miocardiopatía hipertrófica obstructiva. Aquí, en esta imagen que están viendo ustedes, el ventrículo izquierdo está normal, el septum es normal. Entra la sangre del atrio izquierdo al ventrículo izquierdo normal. Se contrae el ventrículo izquierdo y fíjense bien cómo va la sangre hacia la aorta, derechita casi. Esta es la válvula anteromedial, pues no pasa nada, está perfecto, no hay, es normal. ¿Qué pasa cuando se hipertrofia el septum? La sangre entra del atrio izquierdo al ventrículo izquierdo. Fíjense, contraerse el ventrículo va a chocar contra la válvula anterior de la medial y este flujo tiene que dar vuelta así. Chocar contra la válvula y la cual la abre y nos va a dar un soplo de insuficiencia mitral. Y el soplo, este chorro, tiene que desviarse acá, tiene que dar esta vuelta. Y entonces, como no hay una obstrucción, la contracción ventricular, como si cuando tenemos una manguera la cerramos, y el chorro de agua es más lejos, pero con mayor presión, pero menos volumen. Sucede lo mismo. Entonces, por eso decimos que tiene efecto Venturi, porque eso aumenta la presión. Y ese es el problema cuando está hipertrófico el septum. La sangre choca contra la válvula anteromedial y la abre. Esto es lo normal. Aquí está un eco, fíjense bien cómo está la obstrucción en el septum. Y este electro, pues también, esta imagen es muy sencilla. Fíjense qué sucede aquí. Aquí está la hipertrofia septal del septum interventricular. Se contrae el ventrículo, la sangre que choca primero contra quién, contra la válvula anteromedial y el flujo da vuelta acá, es lo que se llama fenómeno Venturi. Y al chocar contra la válvula anteromedial la abre y hay un soplo de insuficiencia mitral. Eso es lo que conocemos como miocardiopatía hipertrófica obstructiva. Conclusión, clínicamente antecedentes de muerte súbita en algunos familiares, síncope, electrocardiograma con hipertrofia del ventrículo izquierdo y con ondas Q, igual en el ventrículo izquierdo, es decir, de 1 a BL, B5 y B6. Si la hipertrofia es del septum, nos da un soplo de insuficiencia mitral. Y al hacer las maniobras que aumentan el retorno venoso, el soplo disminuye y las maniobras que disminuyen el retorno venoso, el soplo aumenta. Una de las cosas que más nos preguntan es eso. Más que preguntar cuáles son las maniobras, nos ponen, por ejemplo, la maniobra en la maniobra de cuclillas.
¿Qué pasa con el soplo de insuficiencia de el soplo en la miocardiopatía hipertrófica obstructiva? Pues está aumentando el retorno venoso, por lo tanto el soplo aumenta. La maniobra, lo más preguntado es la maniobra de Valsalva. ¿Qué hace? Disminuye el retorno venoso y la presión arterial, por lo tanto el soplo disminuye, el retorno venoso disminuye y el soplo aumenta. Entonces, este es el mecanismo o la fisiopatología por lo cual cuando la hipertrofia del septum abre esta valva y da insuficiencia mitral. El estudio más importante que debemos de hacer es el ecocardiograma. El ecocardiograma nos va a dar el diagnóstico. Se le pueden hacer también un cateterismo cardíaco y es interesante el cateterismo cardíaco, que ahorita lo vamos a comentar. ¿Cuáles son los factores relacionados con la muerte súbita? Nos dice que a la edad en promedio de 30 años de edad. Puede tener o no antecedentes de algún familiar con muerte súbita, no sabe por qué se murió. Que él haya tenido síncope previamente. O se le hayan detectado arritmias ventriculares anteriormente. En el electrocardiograma hay hipertrofia del ventrículo izquierdo con presencia de ondas Q. A la exploración, si es del septum, va a haber un soplo sistólico que se incrementa cuando el retorno venoso disminuye. Puede o no haber algún familiar que haya tenido la enfermedad. Y la causa más frecuente de muerte súbita en atletas. Dice aquí, la probabilidad de muerte súbita no está en relación con la presencia o ausencia de síntomas. Quiere decir que puede ser que nunca haya tenido síntomas y de repente tenga una muerte súbita. Sobre todo por arritmias ventriculares. ¿El pronóstico de qué depende? El pronóstico depende de que tenga o no una muerte súbita. Y como la hipertrofia fundamentalmente es del ventrículo, aumenta la presión dentro de los ventrículos y las aurículas se dilatan, por lo tanto puede haber fibrilación auricular. Y el 15% de la fibrilación auricular se forman trombos a nivel del atrio izquierdo y por lo tanto puede ser embolicia. El tratamiento actual ahorita lo vamos a ver. Lo que necesitamos que es que este paciente tenga una frecuencia cardíaca normal, baja, pero dentro de lo normal, es decir, nunca menos de 60. Lo normal es de 60 a 80, de 60 a 100. Entonces se le puede dar beta bloqueadores para que relaje un poquito el músculo cardíaco y mantenga la frecuencia cardíaca dentro de límites normales, pero bajos, es decir, 60 de frecuencia cardíaca. ¿Le vamos a dar nitratos cuando tenga el dolor? No, porque los nitratos van a disminuir el retorno venoso y por lo tanto el soplo aumenta y los datos clínicos van a aumentar. Aquí nada más por curiosidad puse esto. Si tenemos mucho músculo, le voy a dar digoxina, pues no, ¿verdad? ¿Para qué quiero que ese músculo se contraiga más? Le voy a dar cualquier adrenérgicos como dopamina, dobunta, están contraindicados, tenemos mucho músculo. Vasodilatadores de predominio venoso, no. Todo lo que disminuye el retorno venoso para este paciente es malo. El tratamiento anterior era poner, si el paciente se detectaba y había tenido arritmias ventriculares que se pudieron tratar y no le ocasionó la muerte, entonces lo que se le hacía es implantación de un DAE, es decir, de un desfibrilador automático implantable. Es igual como un marcapaso, pero cuando el paciente tiene arritmias ventriculares, descarga y lo vuelve a sinusar. Anteriormente el tratamiento ya no es el actual. Anteriormente, cuando había miocardiopatía hipertrófica obstructiva,
Hay unas clínicas como en Estados Unidos, la clínica el Cleveland, y el tratamiento de elección era la miectomía quirúrgica y sustituía la válvula mitral por una prótesis mitral. Ese era el tratamiento anterior. Ahora, con la época de los catéteres, lo que se hace es lo que conocemos como ablación septal miocárdica percutánea. A ver, ¿qué es esto? Ablación septal miocárdica percutánea. ¿En qué consiste? Ya sabemos que en la clínica la regla de oro anterior era miectomía quirúrgica y reemplazo de la válvula mitral. Ahora esta técnica se ha dejado ya muy raro, se emplea y empleamos esta. ¿Qué es ablación septal percutánea? Fíjense, por medio de un catéter, ya sea por la arteria radial o femoral, entramos a la coronaria izquierda, el tronco descendente anterior. Esta es la descendente anterior. En la primera septal gruesa se mete el catéter y se infla el baloncito que tiene. Y se ven si hay o no cambios hemodinámicos, como todo el monitor está tomando la presión y la oxigenación. Se ven cambios hemodinámicos, es decir, la presión disminuye. Cuando esto sucede, lo que se hace es que se le inyecta alcohol puro, etanol puro, 1 o 2 centímetros, 1 o 2 veces. Y después se infla el balón y se deja ahí unos minutos. Lo que se está ocasionando es al aplicarle alcohol y dejarlo ocluido unos minutos, entonces esta zona del miocardio se va a necrosar y se va a ir reabsorbiendo lentamente. Por lo tanto, se va a quitar la obstrucción. Y este es el tratamiento actual que se hace en todos lados, aquí en Puebla, en el Hospital del Sur y en las salas de hemodinamia lo están haciendo actualmente. En la miocardiopatía hipertrófica obstructiva, el tratamiento actual se llama ablación septal percutánea. Este procedimiento que le describí, se canaliza la arteria descendente anterior, obviamente el tronco, después sigue la descendente anterior, la primera septal, se cierra por medio de un balón y si hay cambios hemodinámicos se procede a inyectar etanol puro. Y después se desinfla y se ha creado una zona de necrosis localizada, que el paciente posteriormente se va reabsorbiendo y mejora clínicamente. Es una enfermedad que debemos de saber, poco frecuente sí, pero debemos de saberla. Y ya le expliqué las características que podemos tener. Y esta pregunta vamos a ver, ustedes qué opinan, no me van a decir si sí o no. Ya tenemos 2 minutos. Dice un paciente de 22 años, fumador, media cajetilla diaria. Tiene un soplo cardíaco en la adolescencia. Si ustedes me dicen 22 años con soplo, yo pensaría en cardiopatía congénita. Nunca pensaría en miocardiopatía hipertrófica. Acude al hospital por dolor torácico y disnea. A la auscultación tiene un soplo sistólico en mesocardio que aumenta con la maniobra de Valsalva. Ya aquí me pusieron más fácil. Si tiene un soplo sistólico en mesocardio y que aumenta con la maniobra de Valsalva, es decir, aumenta con disminuye el retorno venoso, pues puede ser que me estén tratando de hablar de una miocardiopatía hipertrófica obstructiva, pero aún no he logrado el diagnóstico. Tengo que hacer un electrocardiograma, tiene fibrilación auricular rápida, pero tiene signos de crecimiento del ventrículo izquierdo y onda Q en D1 y ABL. Ahora sí ya pienso, efectivamente una miocardía
miocardiopatía hipertrófica. El RX de tórax tiene algo de insuficiencia cardíaca, pero silueta cardíaca normal. Quiere decir que tiene disfunción diastólica, pero no me preguntan nada de eso. Bueno, aquí ¿cuál es el diagnóstico más probable? Pues miocardiopatía hipertrófica obstructiva, ese no hay problema. Esa es la que le quiero decir, mire. 38 años, tiene disnea y palpitaciones cuando hace esfuerzo. Tiene un soplo sistólico rudo que aumenta con la maniobra de Valsalva. Esta es la pregunta clásica, ¿no? Con la maniobra de Valsalva que aparece el soplo en la miocardiopatía hipertrófica, pues aumenta. En el Doppler, ¿verdad? Se observa que las paredes del ventrículo izquierdo con un gradiente sistólico en el tracto de salida de 20 milímetros de mercurio. Quiere decir que la presión dentro del ventrículo es mayor 20 milímetros de mercurio que la de la aorta, la presión sistólica de la aorta. Y al final de cuentas nos preguntan disnea. Disnea. Lo que me están preguntando por qué una miocardiopatía hipertrófica obstructiva tiene disnea. ¿Quién me quiere decir si el 1 es cierto o falso? La disnea está en relación a la severidad del gradiente dinámico del tracto de salida del ventrículo izquierdo. ¿Qué opinan? ¿Cierto o falso? Dos, la disnea está en relación con la mayor rigidez de la pared del ventrículo izquierdo. Tres, la disnea está en relación a la disfunción sistólica del ventrículo izquierdo. Cuatro, la disnea está en relación a la regurgitación de la válvula mitral. Y cinco, la disnea es un síntoma muy infrecuente en estos pacientes. ¿Qué opina? Sería la 2, ¿no, doctor? ¿Ah? La 3. La 2. ¿La dos? Ajá, la disnea está por el ventrículo rígido. Efectivamente, la disnea está en relación al ventrículo rígido. Al tener un ventrículo rígido, cuando se llena, genera mayor presión y esta presión, cuando es importante, se transmite al atrio izquierdo y nos da hipertensión venocapilar pulmonar y por lo tanto disnea. Bueno, mañana vamos a seguir con miocardiopatía ahora dilatada. Miocardiopatía hipertrófica ocasionalmente la vemos, pero afortunadamente con los antecedentes síncope y el electrocardiograma que tenga hipertrofia del ventrículo izquierdo con una onda Q de 1AB, LV5 y V6 nos orienta. Ya lo demás sería un estudio complementario, un ecocardiograma para que nos haga ya el diagnóstico definitivo. Rara la enfermedad, pero ocasionalmente la llegamos a ver. Y la mayoría de los casos que a veces diagnosticamos por el electro, no es tan frecuente, es bastante raro, ¿eh? Y el tratamiento, pues ya lo vimos. Ablación septal percutánea. Bueno, nos veremos mañana a la misma hora. Esperemos que un poco más temprano. Ahora con la lluvia. Hasta mañana, doctor. Sí, nos vemos.